Hola amigos de Construir en tu Casa, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, hoy les voy a mostrar cómo vamos a instalar un piso en un segundo piso, perdón. Aproximadamente son 9 metros por 5 de largo tiene esto. Vamos a utilizar un método que nunca vimos en el canal. Como ustedes están viendo acá, vamos a usar las tuercas niveladoras. Que son reutilizables, por lo menos la parte de la tuerca. Como dice acá especificado, indica para nivelar piso cerámico, porcelanato, reduciendo el tiempo de instalación en un 50% y no sé si en un 50%, pero sí que vamos a hacer mucho más rápido la instalación. Y no requiere uso de herramientas, que es lo más importante. Como pueden ver ustedes acá, te lo autonivela prácticamente porque apenas ajustando un poquito esa tuerca, el piso se va a nivelar. Como ven, la carpeta tuvimos que remendar porque había unas maderas figurando unos cuadrados, entonces obviamente la tuvimos que retirar y mojamos bien y le dimos concreto. Como ven acá estamos utilizando el nivel láser. Vamos a tomar como escuadra la parte izquierda, que es la que al ingresar por la escalera es la que primero se va a ver. Así que vamos a priorizar la vista cuando uno entra al cuarto. Acá este nivel, como pueden ver, te marca la escuadra. Si no tienen este nivel pueden hacerlo con un hilo. Ya he explicado en el canal cómo sacar escuadras. Les voy a dejar en la descripción los videos. Pero bueno, acá como esta carpeta no estaba al 100% bien como corresponde para instalar un piso, pero al estar fuerte, y nosotros vamos a utilizar un método que es bastante eficiente, ahorra tiempo, mucho trabajo y ahorro de materiales, que es aplicar el Claucol, el pegamento doble, o sea, aplicándole al suelo y al cerámico. Acá lo que estoy haciendo yo es lijar con una piedra un mosaico. Es lo mejor para este tipo de ocasiones. Les estamos quitando todo lo que es las asperezas, lo que es las rebarbas, el exceso de cemento, para que al instalar no tengamos ningún problema. Lleva un poco de tiempo, pero es lo mejor que se puede hacer para tener una correcta instalación. Hay que tener un poco de paciencia, pero es como se debe hacer. Ahí estoy pasando sobre todo sobre el concreto que hemos remendado, porque es donde más quedó más desprolijo. Tenemos que tener una superficie bien plana. Luego barremos. Acá el colega Julio está barriendo, quitando todo el polvo. Él dice que regar un poquito este piso para que no haya polvo es mejor. Yo soy de la idea de que no hay que mojar. Pero bueno, obviamente si no dejamos una laguna, si no mojamos demasiado, no va a pasar nada, porque este tipo de carpetas que están hechas con cal hidráulica absorbe muchísimo el agua. Absorbe muchísimo. Entonces una pasadita no pasaría nada. Ok. Así que estos pasos son fundamentales para hacer una correcta instalación. Quitar las asperezas, barrer bien. Yo sé que se hace polvo y bueno, este trabajo es así de sucio, pero es lo que hay que tomarse el tiempo y hacer. Una vez hecho esto, ya pasaríamos a empezar con la instalación. Son cerámicas de 50 centímetros por 50 centímetros. Son lo más grande que viene en cerámica. Ténganlo en cuenta. Lo más grande que viene en cerámicas son 50 por 50. Ese es el piso que vamos a instalar. Nos vamos a ahorrar mucho tiempo, ya que son piezas grandes. Bueno, acá ya empezamos a preparar el pegamento. Como pueden ver, puse baldes de 20 porque en los baldes de 10 lleva mucho tiempo, hay que preparar muy seguido. Estamos usando un batidor. Le agregamos agua hasta la mitad del tacho, más o menos 10 litros, y le empezamos a agregar el pegamento.
y mezclamos de abajo para arriba envolvente. Hay que tener un poco de paciencia, pero esta es la manera más rápida. Yo lo hice así, puede ser también en una carretilla. Acá, como ven, la llana fundamental número 8, número 10 para este tipo de pisos es la que tiene que ser. El pegamento tiene que estar un poquito duro, no muy blando, porque ya saben que las placas se bajan. Utilicé Clowcol potenciado, el mejor pegamento que hay en el mercado en Argentina, por lo menos para este tipo de instalaciones. Y bueno, acá, como les dije, ya empezamos a instalar, priorizando la izquierda, los enteros a la izquierda. Ponemos uno en cada esquina y tiramos el nivel. Como ven, no se ve muy bien en el video, pero les quería mostrar cómo tiene que quedar la línea y está perfecto. ¿Sí? En las dos puntas iguales, y tiramos las falsas escuadras, si es que hay, para las otras paredes. Acá le agregamos unos separadores en cruz de 3 milímetros porque querían más separado. Las tuercas tienen 1 milímetro, estos separadores tienen 3, así que ahí le pusimos. Como podés ver, cómo se ponen bien pegaditos a la placa. El pegamento bastante duro, como ven, para que no se bajen, como ya les dije. Son puntos claves en una instalación que tenés que saber. Como ven, queda perfecta la colocación con estos tipos de sistema. Ahora les quería mostrar cómo se retiran al otro día, por supuesto, de instalado. Solamente con un golpecito hacia adelante, en sentido de la junta, vamos a decirlo, va a salir limpio y vamos a poder rescatar la tuerca. Se desenrosca a mano, por supuesto, muy fácilmente. En el sentido que está instalado, hay que darle un golpe hacia adelante. Puedes darle con un martillito, con el pie, va a salir muy fácilmente. Más fácil de lo que te puedes imaginar van a salir. Y así venimos instalando todo. Aquella parte ya está empastinada, como ven queda hermoso este piso. Y nosotros seguimos avanzando con la colocación. Lo vamos a hacer un poco más, lo voy a hacer corto el video para que no sea tan tedioso ver toda la instalación, ya que tenemos muchos videos en el canal donde te muestro cómo se instala. Y bueno, ya para ir terminando, me quedaría mostrarles solamente cómo sería empastinar. También tenemos videos que te voy a dejar en la descripción, cómo empastinar este tipo de pisos. Recomendaciones importantes: dejarlo de un día para el otro, no pisar, por supuesto. Como ven, lleva cuatro separadores, ajustadores cada pieza, cada placa. Esa es la manera correcta que tenés que instalar este piso. Y para ya finalizar, la pastina le dimos con un secador líquida, bastante líquida. Le pasamos un secador de pisos que se penetre bien hasta el fondo. Y luego, una vez que seca, le vamos a agregar, si querés con la espátula, un poquito más duro y lo vamos a ir limpiando. No hay que dejar que se endurezca, tenés que ir probando que vaya secando, y con un trapo simplemente este piso se va a limpiar. Bueno, espero que el video les haya servido. Hasta acá los dejo, nos vemos en próximos videos.